como integrante de la Comisión Directiva del Colegio Veterinario, acompañados por Rodolfo Piedrabuena y Carlos Horacio Péndola, por Gustavo Echever. Tenemos el placer hoy de tener a Lorena Daza y Jorge Hart, que son integrantes del SENASA y del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina. Lorena también es coordinadora del programa de rumiantes de SENASA, y ambos vinieron a traernos información sobre la resolución 77-2021 del plan de brucelosis. Desde ya, muy agradecidos por estar acá, a todos ustedes, por tomarse este rato y de alguna manera compartir entre todos lo que seguramente, terminada la alocución de los compañeros colegas, seguramente se va a hacer un debate importante y muy enriquecedor. Así que, señores, los dejo con la palabra de Lorena, quien va a ser particularmente la que va a desarrollar el tema, y después iremos abriendo los micrófonos o el chat, así vemos más o menos las preguntas y las dudas que se puedan establecer en el correr de la tarde y noche. Así que bienvenidos a todos y te dejo, Lorena, para que inicies la actividad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nuevamente le agradecemos al colegio, es el segundo encuentro que tenemos. Para nosotros consideramos que es fundamental esto de poder transmitirles esta nueva modificación o cambio en la estrategia del plan de brucelosis. Tenemos una presentación muy interesante, es la que se genera después con el ida y vuelta de los comentarios. La metodología que vamos a aplicar acá, Noelia, que nos está dando una mano desde el colegio, yo hago la presentación, les solicitamos eso, que tengan por favor todos los micrófonos apagados, y las cámaras también, sobre todo para no hacer colapsar el sistema, los que tengan poca señal puedan ver bien, y si quieren, a medida que yo voy haciendo la presentación, van haciendo comentarios en el chat, y al final leen los comentarios, leemos los comentarios. Bueno, arranco con la presentación. Lorena, cualquier cosa te voy a apuntalar porque hay momentos que se te cae la señal y te quedás con poca... pero bueno, no, Jorge a lo sumo, de alguna manera también... Sí, Lore, apaga tu cámara también, de última, así das la Exacto. presentación y se escucha tu voz bien. Dale, listo. Voy a apagar la mía también. A ver si ahí me escuchan. Sí, correcto. Sí, se escucha Igual mejor. me conecté con el teléfono, pero no sé por qué no puedo hablar desde el teléfono, pero bueno, voy a intentar desde acá, cualquier cosa si se complica paso al teléfono. Bueno, ahí ven bien la presentación. Si querés darle, ahí está, perfecto, correcto. Ahí está. Bueno, sí, correcto, todo tuyo. Yo ahí tengo la presentación, no veo ni los comentarios, ni la cámara, ni nada, así que le doy para adelante. Bueno, como les decía, la idea es presentarles estos cambios o readecuación en el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina. Esto lo arrancamos siempre en todas las presentaciones, y si bien parece algo redundante, explicar en el contexto en el que estamos trabajando por qué la brucelosis bovina es importante, por qué SENASA lo tiene como un programa sanitario, digamos, definir dentro de la estrategia del SENASA, del área de sanidad animal, un programa sanitario, tiene muchas implicancias. La brucelosis bovina no solo está, digamos, la importancia de la brucelosis bovina no está solamente en lo que es el comercio, como vamos a ver ahora, que está teniendo como mucha relevancia ahora por lo que es el mercado de China, sino además, no solo por el impacto económico que produce, por las pérdidas productivas que genera la enfermedad dentro del establecimiento, sino además algo que es fundamental, y esto lo remarcamos y le damos valor, sobre todo en este tipo de charlas donde somos todos colegas, entender que es una zoonosis y hacerle entender al productor que no solo es importante conocer la situación del rodeo, porque le genere pérdidas económicas, que no es que SENASA decide o los obliga porque sí a trabajar con la brucelosis, sino también que sepan que es importante para resguardar la salud pública el tema de conocer la situación de brucelosis respecto a su rodeo por ser una zoonosis.
En el contexto que estamos trabajando, y esto todos los que venimos trabajando con bovinos lo sabemos hace muchos años, como cualquier enfermedad sanitaria, para lograr llegar a su erradicación hay que pasar por etapas. La primera etapa, cuando una enfermedad es endémica, como en el caso de la brucelosis, y cuando el endemismo es muy alto, hay que arrancar con una etapa de control, para después lograr pasar a una etapa de erradicación, cuando la prevalencia ya es baja a nivel del país, y finalmente llegar a la estabilización de una zona libre o de un país libre en el caso de que se pudiera aplicar para todo el territorio nacional. SENASA viene trabajando hace muchos años en la brucelosis, pero más de 50 años viene trabajando. Arrancó con una etapa de control donde la enfermedad era endémica y casi el 50%, o sea, la mitad de los establecimientos bovinos del país tenían la enfermedad. Y básicamente la herramienta fundamental y la que hizo bajar la prevalencia a nivel país fue el resto de las actividades eran complementarias a la vacunación. Las medidas eran voluntarias porque fue fundamental la vacunación como acá y como en cualquier otro país para lograr bajar el endemismo a nivel país de esta enfermedad. Como se ve ahí, lo que eso logró durante muchos años que haya una reducción progresiva de los focos y de la incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos de la enfermedad. Ahora, llegamos a una etapa donde nos encontramos, como dice ahí, una situación de estabilidad endémica. Ustedes se acuerdan, en el año 99 con la resolución 115 y después en el año 2002 con la resolución 150, se centraba en algunos pilares, fundamentalmente la vacunación y la certificación de establecimientos libres. SENASA hizo 2 muestreos en el año 2004 y en el año 2014, es decir, 2 muestreos con 10 años de diferencia a nivel país, y se vio que la prevalencia a nivel establecimientos se mantenía en esos 10 años, con un 12%, es decir, de 100 establecimientos, en 12 la enfermedad estaba presente. Es decir, la prevalencia de establecimiento era de ese 12% y no hubo manera de modificarla en esos 10 años. A pesar de tener una estrategia y un plan de control de erradicación centrado principalmente en la vacunación, pasaron 10 años y no se logró bajar esa estabilidad endémica. Cuando íbamos a medir la prevalencia a nivel animal, si bien no podemos hablar de una prevalencia intrapredio, a nivel animal esa prevalencia tampoco bajaba y estaba entre cerca del 0,8 a 1%, es decir, animales infectados dentro del establecimiento. Es decir, esa situación de estabilidad endémica es lo que nos hizo replantearnos o ver qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que pasaba con ese plan que veíamos que funcionaba bien, porque como ustedes ven la prevalencia bajó, la vacunación es totalmente efectiva, pero había algo que hacía que esa prevalencia no la llegáramos a bajar, y no pudiéramos bajar de ese 12%. Como ven ahora, a partir del año 2019, desde febrero de 2019, donde surgió la resolución 67, que vamos a ver ahora cuáles son los pilares sobre los que trabaja, estos son los datos de la red de laboratorios, extraídos a través del sistema SIGLAB, que es la información que recibe SENASA de los laboratorios de red. Esta información son todo lo que se hizo en relación a brucelosis en todos los establecimientos, como ven ahí a nivel país, durante 1 año y medio, es decir, todo el 2019 y hasta julio del 2020. Y si ustedes ven, durante el año y medio, desde que empezó la resolución 67, observen que la prevalencia de establecimientos infectados continúa siendo de ese 12% que les decíamos antes. 10,7% en algunas provincias más, en algunas provincias menos. Estos datos incluyen lo que es la DOE, como un saneamiento, como un control interno que realice el establecimiento, como control de movimientos, es decir, todas las muestras que entran a los laboratorios para hacerle un diagnóstico de brucelosis. Fíjense, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, 28.000 establecimientos analizados, 3.500 dieron positivos, es decir, que podemos seguir hablando de una prevalencia del 12% a nivel de establecimiento, y vamos a la cantidad de animales positivos, si bien no decimos que es una prevalencia intrapredio, seguimos manteniendo ese 0,8, 0,7 a nivel nacional. Es decir, que lo que vimos en el muestreo 2014, 2004, 2014 y ahora 2019, es decir, 15 años veníamos trabajando, y la prevalencia la seguimos manteniendo en esos valores.
Como les decía, la resolución 67, que salió en febrero del año 2019, se centra en 4 pilares o acciones de trabajo, que son un poco como se venía trabajando hasta ahora, pero centrado o estrategia puesta en otro lado. Los 4 pilares sobre los que seguimos trabajando y consideramos que son fundamentales para lograr la erradicación de la enfermedad son la vacunación, la detección de establecimientos positivos, es decir, ir a buscar ese 12% de establecimientos, lograr sanear esos establecimientos, es decir, sacar la enfermedad de esos establecimientos y pasen a ser libres. Y otro de los pilares fundamentales sobre los que trabaja el plan y sobre el que se trabajó en los planes anteriores también, debemos decirlo, es el control de movimientos. En lo que respecta a la vacunación, como les decía, no hay muchas más vueltas para darle, fue la herramienta principal, la que hizo mover al plan y funcionar el plan y la erradicación a nivel país, que implica la vacunación de las terneras entre 3 y 8 meses con la cepa 19, a partir del año 2001, cuando volvió a ser simultánea con la vacunación antiaftosa, como ven ahí se llegó a una cobertura poblacional superior al 95%, es decir, que es la principal herramienta de control, es sobre lo que estamos trabajando, es sumamente efectiva y no tenemos duda sobre lo que es la vacunación de las terneras. Como les decía ahora, a partir de la resolución 67, el día 19 de febrero, es decir, hace más o menos 15 días, salió una modificatoria, que es la resolución 77 del 2021, que había salido a consulta pública y recibimos muchos comentarios, incluso de muchos de ustedes. En lo que se centra esta modificación de la resolución 67 es en otra estrategia diferente a lo que planteaba la 67. Es decir, la resolución 67, así como las resoluciones anteriores, iban hacia la certificación de establecimientos libres. Lo que se plantea con esta modificación y la resolución 77, que lo que hace es modificar pequeños artículos de la 67, es ir a buscar los predios positivos. Es decir, no garantizar que digamos, si bien además garantiza que haya establecimientos que se certifiquen como libre, acá lo que centramos la estrategia es detectar establecimientos positivos. Tanto una como la otra estrategia se fundamentan en la DOES, y esto sigue tal cual estaba en la 67. La DOES es la determinación obligatoria del estatus sanitario respecto a brucelosis de todos los establecimientos con bovinos. Y en función de cómo den los resultados de esa DOES, que es obligatoria para todos los establecimientos, si da todo negativo se va hacia la certificación de predio libre, mientras que si se detecta algún establecimiento positivo, se va hacia la estrategia de detección de establecimientos positivos. Esto es un poco para ver lo que les venía contando ahora. Todos los planes, como la parte que está en celeste, que dice 150, es la resolución o el plan que estaba establecido en la resolución 150 del año 2002. Como ustedes se acuerdan, en la 150 lo que tenían obligatoriedad era certificar establecimientos libres para tambos y cabañas. El resto era optativo para el resto de los establecimientos. Tenían que hacer 3 sangrados negativos para lograr llegar a la certificación de libre. E incluso la 150 tampoco obligaba a ser libre, sino que obligaba a que estén en alguno de los 3, digamos, entrar por lo menos, realizar un sangrado para hacer un saneamiento o conocer la situación de brucelosis del establecimiento. Vemos que con la 150 se llegó a un total de 9.000 establecimientos libres en todo el país. Según los datos que tenemos nosotros en SICSA, el total de unidades productivas con bovinos en el país son 230.000 establecimientos. Fíjense, solo logramos en los 15 años de la resolución 150 llegar a un 3,75% del total de establecimientos país. Lo que se buscó ahora con la 67 es llegar a ese otro universo, la parte roja del círculo, es decir, ese 96% de establecimientos. Y lo que buscamos ahí es ese famoso 12% de establecimientos infectados, que como vimos son los números que estamos manejando. Nosotros creemos que ese 12%, si ustedes hacen las cuentas, de 230.000 establecimientos, consideramos que más o menos vamos a detectar o debemos llegar a detectar
entre 33.000 y 35.000 establecimientos que tienen la enfermedad a nivel país. Ahora bien, cuando vamos a los números, esto es lo que surge ahí son cómo vinimos trabajando a partir del cambio de estrategia. Como les decía recién, con la resolución 150, como ven ahí el plan anterior se refiere a la resolución 150 del año 2002, que buscaba la certificación de establecimientos libres, pasamos de 9.000 establecimientos a, cuando se empezó a implementar la DOES, la resolución 67 en el 2019, duplicamos la cantidad de establecimientos libres. Es decir, pasamos de 9.000 a casi 18.000 establecimientos libres. Si uno lo ve así, se considera que fue algo positivo, porque se duplicó la cantidad de libres. Sin embargo, como yo les venía diciendo hasta ahora, acá lo importante en la etapa que nosotros estamos del control de la enfermedad, no es certificar es duplicar esa cantidad de establecimientos libres, o ir hacia establecimientos libres. Acá no nos queda otra que ir a buscar la enfermedad, ir a buscar ese 12% de establecimientos infectados. Como les decía, del total de establecimientos con bovinos, ese 12% sería más o menos 33.000 establecimientos. Me mutearon. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, sí. Ahí está. No sé, alguien me muteó. Bien, dale, adelante. La idea es buscar ese 12% de establecimientos infectados, y como ven ahí, en estos 2 años o año y medio que se puso en vigencia la resolución 67, logramos llegar a 5.700 solamente. Es decir, que debíamos hacer una modificación en la estrategia o darle otra herramienta más. ¿Para qué? Para buscar ese 12% de establecimientos infectados. Lo que tratamos de buscar ahora con esta modificación, esta resolución 77. Los objetivos del plan siguen siendo los mismos, porque de hecho la resolución sigue siendo la 67. Cuando hablamos de la resolución van a ver, y toda la estrategia general, todo está en la resolución 67, los objetivos siguen siendo los mismos. Como les decía, que se entienda la importancia de por qué trabajamos en la brucelosis, es bajar el impacto negativo que produce, no solo por las pérdidas económicas en lo que es la producción, sino también lo que implica para el comercio nacional y sobre todo la salud pública al ser una zoonosis. Y los objetivos particulares es bajar esa prevalencia de predios infectados a través de la detección de predios infectados y cumplir con los requisitos que nos exigen los mercados internacionales en la exportación. Y básicamente la República Popular China. Posterior a la resolución 67 se llegó a un acuerdo con China para exportar carne, todos ustedes están en conocimiento, y estableció China exigencias o requisitos sanitarios que debemos tener para exportar la carne, que no fueron negociables, sino que China los puso esos requisitos y el país que quiera venderle carne tiene que cumplirlos, no hay posibilidad de negociar. Y los requisitos lo que planteaban era lo que estaba acá, que los establecimientos a los que se destina, digamos, establecimientos de los que se obtiene la carne que va a ser destinada a China, no deben haber tenido casos en los últimos 12 meses de brucelosis por Brucella abortus. Es decir, nosotros debemos certificarle a China que el establecimiento no tuvo casos en los últimos 12 meses. Hasta hoy lo que nosotros hacíamos era decir que el establecimiento que tenía la enfermedad quedaba excluido de China por 12 meses. Pero no podíamos certificar que el resto de los establecimientos la enfermedad no estuviera presente. China todavía no nos auditó, por la pandemia sobre todo, pero bueno, sabemos que es una auditoría que se viene, y cuando vengan nosotros debemos demostrarle que los establecimientos que proveen la carne no tienen brucelosis en los últimos 12 meses. Un poco como les venía hablando hasta ahora, la resolución 67, que es la que sigue siendo la resolución marco para la brucelosis, establece las estrategias sanitarias para el control y la lucha de la brucelosis en la República Argentina. Y lo que se hace ahora con esta nueva modificatoria es separar la estrategia, readecuar el plan, como les decía,
a través de la certificación de predios libres, que sigue estando como estaba en la 67, mucho más accesible a como estaba en la 150, ya que con un único sangrado de la total de categorías susceptibles, el establecimiento se certifica como libre, pero además lo que apuntamos ahora es detectar establecimientos positivos, es decir, ir a buscar ese 12% de establecimientos. Como les decía, se sigue haciendo, la única estrategia que hay es la DOES, la determinación obligatoria del estatus sanitario, y lo que se modifica con esta nueva resolución es que no solo la DOES puede ser del total de las categorías susceptibles, sino que puede hacerse a través de un muestreo por una tabla que vamos a ver ahora, y que no es de todas las categorías susceptibles, sino que es de la categoría vaca y toro. Lo que establece ahora la nueva cambio de estrategia es que la DOES total sigue siendo obligatoria para todos los tambos y cabañas. Esto se mantiene tal cual estaba en la resolución 67. Y el plazo para realizarlo es hasta el 31 de julio del 2021. Es decir, hasta esa fecha, todos los tambos y cabañas del país deben tener hecha una DOES total, y de esa manera, si da todo negativo, acceder a la condición de libre. Esa condición de libre lo que les permite es recertificar tal cual estaba en la 67, con un muestreo del total de categorías susceptibles, que es otra tabla en otro anexo, distinto al DOES por muestreo con la tabla que vamos a ver ahora, y si en los TAMOS sigue estando la posibilidad, que ya estaba en la 67, de seguir certificando con pruebas PAL cada 3 meses. Por supuesto, y esto sigue como estaba hasta ahora, toda vez que esos establecimientos libres quieran mover animales de las categorías susceptibles, como vamos a ver ahora, según cómo exigen, cómo se establece ese control de movimientos, no requieren realizar serología porque es un establecimiento libre. ¿Qué pasa para el otro resto de establecimientos, como vinos que no son tambo y cabaña? Esos establecimientos pueden optar a hacer las dos DOES, o la DOES total o la DOES por muestreo. Si el establecimiento que es de cría o tiene alguna actividad reproductiva decide hacer la DOES total, mantiene la misma fecha límite para realizarla que fuera tambo y cabaña, es decir, hasta el 31 de julio. Si ese establecimiento de cría o que tiene actividad reproductiva, un ciclo completo, por ejemplo, decide hacer la DOES por muestreo según la tabla, los plazos para realizarla van a depender de la cantidad de vacas que tenga en el establecimiento. Los establecimientos que tienen más de 300 vacas deben terminarlo o deben tener hecha la DOES muestreo hasta el 31 de julio de este año, mientras que los establecimientos que tengan menos de 300 vacas en stock en el SICSA tienen plazo hasta el 30 de noviembre del 2021. ¿Cuál es la diferencia? Que aquel que opte por esa DOES muestreo, lo que vamos a buscar ahí es ver si la enfermedad está presente, porque lo que buscamos con la DOES muestreo es llegar a ese 12% de establecimientos infectados. Entonces, el que realice la DOES muestreo, que tiene un diseño estadístico, lo que nos permite, con un nivel de confianza adecuado, es ir a buscar la enfermedad. Cuando el DOES muestreo da negativo, el establecimiento se considera negativo, no es libre, porque no hizo el sangrado del 100% de las categorías susceptibles, sino que hizo un muestreo. Se considera negativo, ese negativo no tiene una fecha de vencimiento como sería el libre, que es de 1 año, pero queda sometido a todos los sistemas de vigilancia, tanto oficiales, que son los de que se realizan en remate feria, por ejemplo, o frigorífico, y además, toda vez que mueva categorías susceptibles, sí o sí tiene que hacer sangrado. Con lo cual, también es una manera de seguir viendo si la enfermedad está presente en el establecimiento. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Hacer un mapa, tener un mapa a nivel país del total de las categorías, del total de establecimientos que tienen bovinos, que tienen actividad reproductiva, y saber dónde está y dónde no está la enfermedad. Los únicos establecimientos que quedan excluidos para realizar la DOES, tanto sea la DOES total como la DOES por muestreo, son los que realizan un engorde.
es decir, los que están clasificados como invernada exclusiva o establecimientos con engorde a corral. Bueno, y en el caso de que resultaran, tanto como una DOES como la otra, animales positivos, se mantiene lo que estaba en la resolución 67, es decir, tienen que presentar un plan de saneamiento en la oficina local, junto con el veterinario acreditado y el productor, y definir la fecha de envío a faena de los animales y la fecha del primer sangrado de esos animales. Bueno, esta es la tabla que está en la resolución. La idea acá para presentársela es, no es fácil, cuando uno la ve, la idea es explicarla. Ahí, como ven, están separados el estrato según la cantidad de vacas que figuran en SICSA, considerando vaca, por supuesto, a lo que es al establecimiento, al animal, a la hembra que tiene al menos una aparición y tiene más de 24 meses, y como ven ahí, según la cantidad de vacas en el establecimiento, es el porcentaje a muestrear. Fíjense que las últimas dos columnas son número mínimo de muestras y número máximo de muestras. Vamos, por ejemplo, en la primera categoría es 85%. Es decir, si tiene 100 vacas, tiene que muestrear 85. Por eso dice número de máximo de muestras en la última columna. Si pasamos al estrato siguiente, el estrato de 101 a 200 tiene que sangrar 65% de las vacas. Si fuera que tiene 101 vacas, debería sangrar 66. Fíjense que es menos que el número máximo de muestras de la categoría anterior. Por eso se pone el mínimo, porque lo mínimo que tienen que hacer es 85 vacas. Si ustedes hacen las cuentas, 65% le da que si tiene a partir de 131 vacas que tiene el establecimiento, tiene que empezar a sumar más, empezar a sangrar a partir de 86. Es decir, de 101 a 130 vacas, lo mínimo que tiene que sangrar son 85. Y así van haciendo todos los porcentajes con el resto de los estratos. Como dice ahí, además hay que sangrar el 100% de los toros en el establecimiento. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Por un lado, sacar las vaquillonas, porque como les decíamos, lo que queremos es detectar la enfermedad y sabemos los inconvenientes que generaban las vaquillonas por el tema de la interferencia vacunal. Acá, un animal positivo, seguro, es presencia de la enfermedad y no está asociado a la vacunación. Y los toros lo mismo. Los toros no se vacunan, o sea que ahí no hay riesgo de interferencia vacunal, y además se los considera sensores de la enfermedad. Si bien no tienen importancia en lo que representa la transmisión de la enfermedad, si un toro es positivo, es que la enfermedad está presente en el establecimiento. Perdonen que lo hago rápido, pero bueno, así después podemos ir a las preguntas. Otro de los pilares sobre los que trabajamos, y esto es fundamental, es hacer la vigilancia epidemiológica, como les decía, no solo lo que son los muestreos para la recertificación de establecimiento libre, sino además todos los muestreos oficiales en remate, feria y frigorífico, que empezaron desde el año 2019, se mantuvieron, con la pandemia bajaron mucho, pero la idea ahora es retomarlo. El del frigorífico se siguió haciendo, el de remate feria del año pasado, el 2020 fue complicado, pero a partir del año 2021 ya lo estamos evaluando para retomar, debido a que los veterinarios locales están volviendo a retomar la actividad de control dentro de los remates ferias. Control de movimientos, herramienta fundamental. La 67 ya lo establecía. La 67 decía que lo que definía que un animal de categoría susceptible debiera ser sangrado para mover era cómo estaba determinado el establecimiento que recibía esos animales, y no el motivo. Todos sabemos lo que pasaba con las vacas que iban motivo invernada para evitar sangrado. Hoy eso, con la 67 y con la implementación que se va a hacer de control de movimientos en sistema, en SICSA, en SENASA, tanto por autogestión como si van a la oficina local, es que el sangrado, excepto que sea libre, que como les dije pueden mover libremente las categorías susceptibles, un establecimiento que es negativo o que no tiene estatus, para mover las categorías susceptibles va a depender de cómo esté clasificado el establecimiento de destino. Si en el destino tiene clasificado como cría,
ciclo completo o cualquier actividad reproductiva, el sistema le va a pedir un sangrado, independientemente de que ese DTE le pongan como motivo, por ejemplo, invernada. Y otro trabajo sobre el que se trabaja en la vigilancia epidemiológica y en la que queremos trabajar es la vigilancia muestreo aleatorio en base a riesgo, es decir, trabajar sobre predios dispersores. Es un trabajo que se está realizando con la Coordinación de Epidemiología, detectando establecimientos potencialmente dispersores de la enfermedad con este mismo objetivo, ir a buscar o detectar ese 12% donde la enfermedad está presente. Como conclusiones de todo lo que estuve diciendo, la idea es seguir trabajando con todo el sistema productivo, es decir, no solo centrarnos en Tambo y Cabaña, que es donde más se estuvo trabajando en estos años. Si bien la 67 obligaba a todos los establecimientos como vino a entrar al sistema de la DOES, como les presentamos los números, es muy poco el porcentaje de adhesión que hubo. Este cambio de la estrategia con la nueva 67 lo que busca es esto, llegar a lograr encontrar esos establecimientos positivos, hacer el saneamiento de esos positivos, que como les decía continúa igual porque queda lo mismo que estaba en la resolución 67, no hay cambios a lo que estaba hasta ahora en estos últimos 2 años, establecer estrictamente los controles de movimientos, como les decía, basados en la actividad de destino y no en el motivo del movimiento, proteger el mercado de exportación a cualquier destino, hoy nos toca China, que es el que nos exige respecto a brucelosis, y desarrollar sistemas de vigilancia nuevos, como sería el basado en riesgo de predios dispersores, y continuar con los sistemas de vigilancia oficial en remate, feria y frigorífico, que tan buenos resultados nos dieron hasta ahora. Este es un flyer que armamos, lo terminamos de definir hoy, de diseñar hoy, por eso se los queremos mostrar, ya lo estamos mandando a compartir, así que le va a llegar a todos los colegios, a los veterinarios, a los entes, a las oficinas locales, pero bueno, queríamos aprovechar la oportunidad que tenemos ahora que están todos ustedes para mostrarlo. Es un resumen de lo que estuvimos hablando recién, bueno, después lo van a ver, pero bueno, nos pareció que era muy didáctico y resume todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, ahí está Jorge Hart, que es el jefe del programa tanto de brucelosis bovina como de tuberculosis bovina, y ahí está el mail para cualquier consulta que quieran realizar. Bueno, gracias Lorena. El que habla es Rodolfo Piedrabuena, muchas gracias. Claro, creo que fue. A la gente que está escuchando, por favor, todos aquellos que quieran hacer preguntas, lo hacen vía chat, así vamos leyendo y va contestando Lorena o Jorge, cualquiera de los dos. Voy a intentar prender yo la cámara, porque me gusta que me vean cuando hablamos, pero si se complica me avisan y la saco. Perfecto. Ahí, bueno, les hago acá tengo una pregunta, dice, hola, buenas noches, consulta, ¿qué pasa con aquellos establecimientos que hacen los DOEs por muestreo y solo venden invernada? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, adelante, adelante. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, en ese caso, tal vez, bueno, es una consulta que ya nos han hecho, no quede sujeto a estrictamente un control de movimientos porque no vende las categorías a reproducción, ¿no? Se entiende. Pero sí va a estar sujeto a las vigilancias, porque esos establecimientos que venden invernadas también tienen sus vacas de descarte que pasan por remate feria y frigoríficos. Son vigilancias que ya habían comenzado en 2019 y ahora en 2021 la idea es retomarlas justamente para fortalecer todo el sistema de vigilancia y de detección, con lo cual van a estar sujetos también a controles de vigilancia. Y en cuyo caso, igualmente, ese establecimiento cumplió con un muestreo que nos permite ver su situación sanitaria. Con lo cual tenemos un
un proceso cumplido de esta etapa, que es lo más importante, que tiene que ver con la detección de estos predios positivos, y si ese predio dio negativo, en esta primera instancia, ya en esta parte o en este proceso, por un momento, por un rato, tal vez nos deja de importar un ratito. Queremos concentrarnos en la detección y empezar a concentrarnos en aquellos que dan positivos, y ahí es la parte importante que tenemos que trabajar también, que es el saneamiento. Aclaro, cuando hablan de mover invernada, remarcamos esto. Acá no va a importar si el motivo es invernada, sino si el establecimiento de destino es invernada. Eso lo remarcamos. Si son categorías susceptibles, por supuesto, se envía un ternero, una ternera, no entra dentro de las categorías susceptibles, pero si no el resto, no importa, ya no va a importar el motivo. En realidad en la 67 ya lo definía. Lo que vamos a hacer ahora es restricción de movimientos a través del sistema. Bien, una pregunta. Si hago el DOES muestreo ahora en el tacto y me da todo negativo, para sangrar los toros, ¿puedo esperar al mes de mayo, junio para sangrar los toros durante la revisación? Bien, en realidad, si no vamos estrictamente a lo que plantea la resolución, no, porque plantea un mes para realizar la DOES muestreo. ¿Se entiende? O sea, plantea desde que el inicio de las tareas hasta la finalización de las tareas de las DOES muestreo es de un mes. Igualmente, nosotros hemos establecido esos parámetros de tiempo, pero siempre cuando hay una presentación de trabajo inicial, luego también se puede llegar a contemplar con cada caso puntual, si es que hay algún tipo de retraso en los diagnósticos, eso no entorpece o no va a generar algún tipo de infracción o de inconsistencia en la norma. Se puede esperar, pero obviamente hay que analizar cada uno de los casos, ¿no? El motivo del retraso y esas cosas. Se trata de estipular un tiempo estándar, porque si no, estaríamos presentando los trabajos en cualquier tiempo. Pero si hay algún tipo de retraso por alguna razón, se puede ver. Si no, vamos a la norma, que tiene que ver con un mes desde el comienzo de las tareas hasta la finalización. Bien. Es fundamental arreglar con la oficina local, ir a la oficina local y plantear todo esto dentro de la oficina local. Nosotros ya tuvimos reuniones con todos los veterinarios locales, obviamente manejan la normativa y la información como la manejamos nosotros, o sea que deben acercarse a la oficina y arreglar ahí, que en realidad el veterinario local es el que más sabe y tiene más conocimiento de lo que podemos llegar a tener nosotros desde Buenos Aires. Bien. Bueno, dice, en establecimientos DOES negativo, si venden a faena, ¿deben sangrar las vacas o toros que van a frigorífico? No. El envío a faena nunca se solicitó el control de movimiento. Lo que sí, aclaro, lo que sí se va a realizar es vigilancia dentro del frigorífico. Una vez que las vacas ingresan, se va a hacer una toma de muestra de sangre. Eso se organiza con la gente de inspección, también de SENASA, que ya hemos empezado a organizar en algunos frigoríficos de la zona metropolitana, y se manda al laboratorio. Entonces, no es que van a tener que muestrearlo para el envío, pero sí van a estar sujetos a la vigilancia que estamos empezando a desarrollar. Lore, ¿algo para aclarar? Perfecto. Otra pregunta. Si yo ya empecé el año pasado a hacer el total y al salir positivo se eliminaron esas vacas, pero ahora no puedo cambiar el DOES para muestreo, no sé si la pregunta está hecha así, no sé. Está bien. A ver, vamos a aclarar un par de situaciones acá. Si comenzaron con la DOES total el año pasado y resultaron animales positivos, acá ya cambió la historia, porque por más que los hayan eliminado, detectamos que hay alguna situación de positividad en el establecimiento, con lo cual acá culminó el proceso de DOES y lo que tiene que comenzar es con el proceso de saneamiento, es decir, los sucesivos diagnósticos y eliminaciones para digamos, sanear la enfermedad.
es decir, conseguir finalmente eliminar la infección. Eso tiene que ver con una diferencia de proceso. Acá va a ocurrir lo mismo, tanto una DOES total que se inicie ahora o en estos meses, lo mismo una DOES muestreo, se obtengan positivos, ahí culminó el proceso de DOES y arranca el proceso de saneamiento, que tiene que ver con la presentación de fechas. Bien. Dice, hola, el DOES muestreo. Si da negativo, ¿cuándo debe hacer el próximo sangrado? Seguramente hay algunas que van a repetirse, pero bueno, más o menos. Bueno, eso lo dijimos, no ingresa, lo explicó Lorena también ahí en la presentación, no requieren de un proceso, no ingresan a un sistema de certificación, no ingresan a un proceso de certificación como un libre. No es lo mismo. O sea, en realidad este trabajo tiene que ver con empezar a realizar esta etapa de detección de predios positivos que nos habíamos propuesto iniciar con la 67, que hoy seguimos adelante, pero separado del proceso de certificación. Lo que nos interesa ahora es hacer este primer diagnóstico, o sea, que ese 96% de establecimientos que no estaban alcanzados ni por el plan anterior y que son los que queremos empezar a trabajar, que es donde está ese 12% de prevalencia de brucelosis, queremos cumplir con que cada establecimiento tenga al menos un diagnóstico de brucelosis para determinar su situación sanitaria. Ese es el proceso que nos tenemos que concentrar hoy. Por eso, en primera instancia, va a ser un trabajo de primera vez, tal vez, que no va a requerir su proceso de certificación. Pero es lo que tenemos que lograr ahora, porque por ahí estamos concentrados en un proceso de validación de qué es lo que va a suceder al año siguiente, o cómo validaría algo cuando todavía no logramos el trabajo inicial que nos propusimos. Piensen también en los planes como etapas. Nadie puede alcanzar, ningún país ha alcanzado la erradicación de la noche a la mañana, ni en un año ni en dos. Tarda mucho tiempo. E incluso lo que nos estamos proponiendo es terminar con estas etapas que estamos proponiendo, detección, concentrarnos en los saneamientos de predios positivos, que es lo que nos va a dar un descenso de la prevalencia, y además, luego tal vez este plan requiera sus actualizaciones de acuerdo a cómo vaya avanzando. Pero eso hay que concentrarse, que tiene que ver con este trabajo de detección, no de un proceso de certificación de libre que requiere validación anual. Bien. Dice, cuando mandan vacas a remate feria, muchas veces van a faena, pero suelen comprar para invernar en campos de ciclo completo. En ese caso, ¿se va a exigir sangrado para mandar a feria? ¿Tengo señal? ¿Se me escucha? Sí, Lore, te perfecto. escucho. Como abriste el Lorena, micrófono, dale. pensé que ibas a contestar vos. Sí, pero porque se me está cortando por eso. Bueno, eso es una de las cosas, una de las que estamos planteando. La idea es que, como ya les decíamos, acaba de importar el establecimiento de destino, con lo cual, si el DTE dice que va a faena, no tiene opción de derivarse si no sea faena. Pero en el caso de que la vaca dentro del remate sea comprada por un establecimiento cuya actividad es de cría, va a exigirse el sangrado. Estamos viendo, obviamente va a llevar un trabajo de implementación, trabajarlo con los consignatarios en los remates, porque o el productor que vende lleva las vacas ya sangradas o las categorías susceptibles, considerando que pueden llegar a ser vendidas para ir a otro establecimiento, o se le va a exigir dentro del remate no sacar esos animales hasta tener un sangrado y poder moverse. Hay provincias que esto ya lo están implementando independientemente de esta resolución, que lo hacen de rutina, dejan los animales hasta sangrarlos y poder moverlos. Pero sí, se está teniendo en cuenta. Bien, correcto. A ver. No requieren CSM los establecimientos que envíen a establecimientos pertenecientes al mismo titular, siempre y cuando poseen iguales estatus sanitarios. ¿Qué pasa con distintos partidos o provincias?
¿Qué pasa con distintos partidos o provincias respecto a la titularidad? Bueno, lo mismo, en realidad, si son del mismo titular, tampoco van a requerir el CCM, siempre y cuando consigan el mismo estatus sanitario. El control de movimientos establecido por la norma nacional abarca todas las provincias, así que es igual para todas. Bien. Perdóname, Jorge, una observación. Eso siempre y cuando sea un DOES total negativo. Si es DOES muestreo, tiene que hacer sí o sí la certificación. En ese caso, justamente, porque en ese caso van a tener diferentes estatus sanitarios. Si un establecimiento es libre y el otro, supongamos, hace la DOES muestreo y es negativo, también del mismo dueño, no cumple con la condición de tener el mismo estatus. Entonces van a tener que hacer CCM. Pero si son los dos DOES negativos, si son los dos DOES muestreo. Si son los dos DOES muestreo, irá sin CCM, porque tiene el mismo estatus. Ajá, perfecto. Pero si uno es negativo y el otro es infectado, también irá con CCM. O sea, siempre que haya diferencia de estatus, el CCM se va a pedir, por más que sea de un mismo titular. Bueno, acá hablan de que el DOES muestreo pasa a ser anual, o sea, ¿tiene 12 meses de vigencia o es por única vez? Bueno, eso lo explicamos. En realidad, en esta etapa sería por única vez, cumpliendo con nuestro proceso de detección. Repito, no ingresa a un proceso de certificación. Bien. ¿Cómo se van a controlar los movimientos de vaquillonas? Los movimientos de vaquillonas, igual que siempre, porque lo único que se solicita en la DOE de muestreo es en la categoría vaca, pero el control de movimientos de este tipo de establecimientos sigue cumpliendo con las categorías susceptibles, hembras mayores de 18 meses. Así que ahí estarían cumpliendo con el ingreso de vaquillonas al control de movimientos. Bien. Dice... Bueno, ahora no tiene sentido. Mamá me dijo que pregunte. A ver, por favor, podrán apagar los micrófonos. ¿Por qué ponen cantidad máxima a sangrar en DOES muestreo, ya que el productor encierra todas las vacas y hay poca diferencia en la cantidad, ya que, bueno, sangramos todas las vacas y sabemos bien su situación epidemiológica? Ante esa situación, si el productor está de acuerdo y quiere sangrar todas las vacas, puede acceder a la DOES total porque es optativa. Y tal vez le convenga porque no tiene que hacer el control de movimientos cuando envía reproducción, y acceder al libre, que se mantiene con vigilancia anual y lo pueden mantener bajo esa misma condición. Tal vez agregando las existe... vaquillonas. Bien aclaración, Lore, metiendo las vaquillonas. Pero el tema es que tal vez haya poca diferencia con una totalidad, porque así como explicó Lorena cuando estaba comentando la tabla, no viene a partir de un número estadístico. Entonces, esos porcentajes, si bien están expresados en la tabla, vienen derivados de un cálculo estadístico. Entonces, cuando son establecimientos pequeños, con poca cantidad de animales, los porcentajes a muestrear para cumplir con esos supuestos estadísticos nos dan números casi cercanos al 100%, ¿no? Sobre todo en los más chicos, del 1 al 100, recuerden que hace prácticamente el 85% que pedimos muestrear, por 15 vacas estarían muestreando la totalidad también. Pero bueno, eso también tiene que ser una decisión del productor. Correcto. Bueno, buenas noches. Dice, un establecimiento que realizó DOES antes presentó un plan de saneamiento y eliminó los reaccionantes positivos. ¿Ahora quedaría como positivo o debe realizar el sangrado completo? El establecimiento que resultó positivo tiene que culminar su plan de saneamiento. Es decir, diagnosticar, eliminar los positivos y cumplir con lo que dice originalmente la 67, que no se modificó, que es en demostrar 2 diagnósticos negativos. Acá sí pedimos 2 diagnósticos negativos, luego para cumplir con el dar por finalizar el saneamiento, son 2 diagnósticos negativos separados entre 6 y 12 meses. Entonces, una vez que llegue a esa situación de
de finalización del saneamiento, el establecimiento se va a considerar libre, en principio, porque esos diagnósticos de saneamiento implican muestrear la totalidad para lograr el saneamiento. Ya en el saneamiento ya no existe el muestreo, ya en el saneamiento hay que muestrear la totalidad hasta detectar el último animal positivo que hay en el establecimiento. Entonces, ante esa situación, se consigue el libre, y recién al año siguiente, si no renueva ese libre, va a pasar a una situación de negativo. Pero mientras tanto, la finalización del saneamiento hay que concluir. Bien. Otra situación a consultar. Ejemplo, campo de 100 vacas, hacen tacto y salen 5 vacas vacías, que mandan a frigorífico derecho. Pero no sangraron nada hasta la fecha. ¿Esas vacas vacías se pueden mandar a faena sin sangrar a pesar de que es seguro que vayan al mercado chino? Sí, no, por más que las manden a faena, no las van a tener que sangrar. Ahora, el tema es que, también lo comentó Lorena en la charla, aquellos establecimientos que no hayan cumplido con la DOES total o la DOES muestreo, cumplidas las fechas límites que se establecieron para cada una de estas actividades, tampoco van a poder ir al mercado de China. Entonces, por más que haga tacto y envíe esas vacas sin sangrar, si no hizo el sangrado de DOES muestreo, tampoco va a poder ir a China. A diferencia de lo que estaba sucediendo hasta ahora, que solamente se bloqueaban, como no apto China, aquellos establecimientos que salían positivos, o que se detectaban casos. Ahora también sumamos a esos establecimientos que se detectan como casos, sumamos a aquellos que no hicieron las tareas sanitarias de DOES, muestreo o total. Bien. Sé que hay gente que ha levantado la mano. Les pediría por favor que escriban en el chat ya, porque si abrimos el micrófono, ya después me parece que se va a hacer un poquito más distorsiva la reunión. Así que vamos leyendo las preguntas y tenemos mejor fluidez en la contestación. Acá tenemos algo, dice, ¿qué hacemos con los FPA sospechosos? Ya que el SIGSA solo permitirá negativos o cargar negativos. Los protocolos con resultados positivos y N negativos. No sé qué es lo que ha querido plantear. Bueno, el sospechoso en realidad en los protocolos está bien, es verdad. Ese es el umbral para que se informan en los laboratorios, por supuesto. Hay puntos de corte para cada una de las situaciones, negativo, sospechoso y positivo. El sospechoso tiene que ser remuestreado, si no me equivoco, 60 días, que es lo que incluso hay leyendas en los protocolos de laboratorio para ser remuestreado. Una vez que se confirme si ese sospechoso es negativo o positivo, se realiza, bueno, la confirmación, ¿no? Perdón, ¿me escuchan? Soy yo el que hice la pregunta y tenía a mi hija y no pude redactar bien. La pregunta es porque, permitime aclararla por el micrófono, la pregunta es si es positivo o... Claro, el sistema nos permite cargar solo positivo y negativo. Cuando es sospechoso, el productor por autogestión, esa vaca la puede vender igual, porque yo la tengo que cargar como negativa, no como positiva. O sea, porque si la cargo positiva, estoy equivocado, y si la cargo negativa, también. Pero si yo la cargo como negativa, le doy la posibilidad al productor que por autogestión la venda esa vaca. Está bien, entiendo lo que decís. Sí, hay algo que ahí me parece que tiene que ver con la carga en zigzag, por la autogestión de la caravana de esa sospechosa. Claro, porque es que esa vaca que es sospechosa y hay que remuestrearla, no puede salir de establecimiento. Está bien, pero queda a criterio de la voluntad del productor, porque yo le puedo decir, no la cargues, yo cargo el protocolo para poderle liberar el DTE, y me pasó y yo confié y la vaca la fui a ver y está en el campo en este caso. Pero hay productores que por ahí, bueno, la cargo igual, mi campo nunca tuvo nada. Igual ahí el que carga es el veterinario acreditado, no el productor. Sí, yo cargo el protocolo, pero ¿cómo cargo esa sospechosa? No se la puedo cargar como negativa porque lo complico. Y positiva también miento, pero bueno, queda un gris que creo que se le escapa a Senasa o no sé a quién,
que nosotros quedamos al medio de la voluntad del productor y de la voluntad del veterinario, porque está bien. O sea, hay intereses, puede haber miles de cosas que nos hagan tomar una decisión o la otra, ¿no? No sé si me explico. Sí, mira, hay varias cuestiones acá. En principio hay que ver, ¿es una sola sospechosa en presencia del resto negativa? Podemos considerarla desde el punto de vista epidemiológico como una situación de negatividad que podría conducir directamente a un análisis epidemiológico que incluso la 67 lo contempla. Ahora, hay otra condición también, que a veces es raro, pero que sea la única, pero generalmente a veces aparecen positivos y sospechosos. En ese caso, el criterio epidemiológico es considerar esas sospechosas como positivas directamente, ¿se entiende? Entonces, Sí. esa la cargarías como positiva. Igualmente te entiendo que falta ahí el espacio en el SIGSA para cargar el sospechoso. Eso en realidad lo habíamos pedido, después quedó desactivado las columnas, pero podríamos ver de poder pedir en el agregado ahí en el desarrollo del sistema para poder permitir la carga. Pero bueno, Vale. te repito, también tiene que ver con una cuestión de criterio epidemiológico de cómo se presenta ese sospechoso. Si se presenta de forma aislada o si se presenta en conjunto con otros positivos, con lo cual el criterio sería tomarlo como positivo directamente. Está bien, sí, el criterio Bueno, está. Solamente era más para dale, quedar después, listo, no explayamos más, perdón. dale, por favor, Listo, dale. gracias. Bueno, dice, en tambos libres, ¿puedo mantener el estatus de libre haciendo, bueno, PAL cada 3 meses? Sí. Es lo que Sí, ya sí. estaba en la 67. ¿Sí? Bien. El tambo tiene la posibilidad de mantenerse libre presentando los PAL cada 3 meses. Recordemos que los tienen que realizar en laboratorios de red. Eso también. Tal vez no hace falta que lo recuerde, pero a veces es importante. Bien. Las oficinas locales están complicadas están complicadas de paratécnicos. Poca info. Con DOE cumplido, extracción de positivos por planilla, solo quedaría muestreo por porcentaje y todos con fecha ya determinada por cantidad. Gracias. Cuesta, a ver, si No, no quieren, entendí, DOE la verdad tengo que cumplido, confesar que no Sí. entendí. DOE cumplido es que realizó la DOE, suponemos por muestreo, extracción de positivos. Si hizo el saneamiento, extracción de positivos que implica el saneamiento, como repetía Jorge, después hay que hacer 2 sangrados a la totalidad de las categorías susceptibles del establecimiento, separadas entre 6 y 12 meses, y deben dar negativa. Recién ahí estaría terminado y el establecimiento recupera un estatus de libre. Ay, no Bien. sé si Lorena, quedó medio mezclada la a pregunta, ver, pero... Tati, ¿me Sí. dejas Sí, dale. aclarar esto? Todas las unidades productivas, todos los RENSPA que ya entraron en la DOES, siguen con la 67. Esto es para los que no entraron. O sea, el que dio positivo o el que dio negativo sigue con la 67. El que hizo muestreos hasta ahora sigue con la 67. El que no hizo tiene la modificatoria de la 77. Para que quede un poquito más claro. Me parece que hay una confusión ahí de a ver si se pueden bajar. No, el que ya empezó con la 67 sigue con la 67. Lo que sí está como opción es que el que no es Tambo y Cabaña, que ese no le queda otra que hacer libre y recertificar para ser libre, los otros establecimientos que capaz que entraron en la 67 y se certificaron como libre, ese establecimiento, cumplido el plazo del año, no va a perder el estatus, sino que pasa a negativo. Y puede seguir como negativo o recertificar. Eso va a elegirlo el veterinario junto con el productor en función del tipo de actividad que tenga el establecimiento. Pero no, a diferencia de un tambo y una cabaña, cuando caiga del libre, no pierde el estatus, sino que pasa al estatus negativo. Tengo mutado, estoy muteado. La vigilancia en frigoríficos se hace en todas las tropas susceptibles y la totalidad de los animales que la confirman
o se toma solo algunas muestras al azar de algunas tropas? No, solamente se pide que se muestre la categoría vaca y tiene que ver cuando se detectan estos envíos. Muchas veces el envío a faena en frigoríficos hay de todo, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando en el frigorífico llegan tropas con vacas, pide que se muestren o bien 5 animales de 5 tropas, y si no hay, completen con la totalidad de las vacas que hay presentes en la tropa. Depende de cómo se presente el envío de la tropa. Siempre son las mismas cantidades, así que tiene que ver con eso. Y obviamente se pide cuando se vayan del establecimiento, ¿no? Bien, dice, se hace 2 muestreo y da negativo. Luego, en una certificación de movimientos aparece un positivo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo seguir? ¿Cómo debo seguir? Como plantea la 67, tiene que ver con presentar un plan de saneamiento dentro de los 60 días. Porque si te detectamos dentro de un muestreo, que es el control de movimientos que se realiza, un animal positivo, es representativo de que dentro del establecimiento hay algún tipo de problema. En todo caso también podrán decir, bueno, no, era el único animal que había, ¿no? Ahí tendrán que demostrarlo también, esa negatividad, si es que es así, con un análisis epidemiológico, lo que le va a implicar hacer más diagnósticos dentro del rodeo, que es lo que les va a solicitar. Si una tropa que se está enviando con control de movimientos de vacas a un establecimiento que va a hacer reproducción y salen positivos, lo que se le va a pedir es que dentro del establecimiento realicen otros muestreos complementarios para ver cuál es la real situación. Y si se detectan los positivos, comenzar con los planes de saneamiento. Bien. Dice, si el estatus de origen es libre y el de destino es negativo, ¿hace falta el SSM para traslado del mismo propietario? Repetime, si el origen es... Dice, si el origen es libre y el destino negativo, si hace falta el certificado serológico, si es el mismo propietario. No hace falta independientemente de lo que sea. El libre no requiere certificado serológico para el movimiento, sea el motivo que sea el destino que sea y si sea o no el mismo propietario. Porque es libre. Tal cual. Es la única excepción a la diferencia de estatus. Cuando el movimiento se origina desde el libre al otro de menor estatus, por más que sea un diferente estatus, si es el mismo dueño, no le va a pedir. Y además, como dice Lore, no va a pedir porque es directamente un establecimiento libre el origen. Buenas noches. La tabla para muestreo anual en establecimientos libres sigue siendo la de la resolución 67-2019. Sí, efectivamente, hay 2 tablas ahora. Una es el anexo 3, que es la originalmente para mantener el estatus de libre, y la otra es el anexo 11, que es la tabla para el doble muestreo. Son 2 tablas diferentes. Bien. Bueno, acá hay un colega que insiste por un tema de vacas a remate, feria. Dice, muchas veces las guías las sacan con motivo invernada para ver quién compra, frigorífico o campo. Sería importante obligar a sangrar esas vacas si la guía sale como destino diferente a faena. Lo digo porque a veces las vacas permanecen un tiempo en feria, hasta tener los resultados del laboratorio, aunque es rápido, teniendo en cuenta que la hacienda ya lleva tiempo encerrada en esa feria. Son todas cosas, entendemos cuál es la situación, lo que pasa es que hay remates, realmente depende de la zona, hay remates donde se manda mucha vaca, pero realmente se compra, si la zona tiene muchos establecimientos de engorde a corral o tiene mucha invernada, realmente se compra esa vaca para invernada. Entonces ahí se plantea, ¿qué hacemos? Todo productor que mande categoría susceptible lo vamos a obligar a sangrar. Realmente hay zonas donde hay remates que se centran en comprar vaca para invernada. Entonces, estamos evaluando, nos queda bien claro que la vaca que salga de ese remate, si va a un establecimiento que no es engorde, tiene que ir sangrada. Ahora, o lo obligamos a todo productor que toda categoría susceptible la mande, no es solo la vaca, es toda la categoría susceptible, porque también tiene que mandar la vaquillona sangrada. Le hacemos que sangre todo cuando vende, si pone destino distinto a faena, o pasa a ser
un trabajo junto con el consignatario en el remate de sangrar esas vacas para cuando se vendan. Son cosas, digamos, nos estamos haciendo los planteos y estamos viendo, tampoco, no es fácil tampoco, cuando ustedes ven los números, ahora no los vemos acá, pero cuando ven los números de la cantidad de vacas que van a los remates, no es tampoco un número muy despreciable. Vuelta acá. Para 2 muestreos se sangran hembras mayores de 24 meses. Y para 2 total, hembras mayores de 18. ¿Es así? Sí, tal cual, es así. Muy bien, perfecto. Aclaramos Bueno, las edades, es la categoría Sixa. Para Sixa nosotros tenemos vaquillona, vaca. Obviamente la vaca es la vaquillona que ya parió, con lo cual sí o sí tiene más de 24 meses. Por eso hacemos la aclaración. bueno, acá hay una pregunta que básicamente es ¿por qué tomaron la decisión de modificar el plan? La pregunta surge a partir de los llamados de clientes que cumplieron en plazo el plan anterior y la necesidad de los veterinarios de explicar el motivo. Bueno, lo expliqué en la presentación. Bien, correcto. Los sospechosos... Jorge quiere hacer una aclaración. Jorge, sí, Jorgito. No, sí, está bien, está bien, es verdad lo explicaste. Justamente tiene que ver con eso, con apuntalar la estrategia que elegimos en aquel momento, que tiene que ver con la detección de pedidos positivos y no por un proceso de certificación conseguir ese avance, ¿se entiende? Esa es una de las diferencias. Y el otro tiene que ver también con el nivel de avance que se logró. Necesitamos empezar a producir un cambio en ese sentido también, porque necesitamos, por más que nosotros pongamos las cuestiones bajo normativa obligatoria, necesitamos también tener un avenimiento por parte del productor también en ese sentido, ¿no? Y esto lo decimos siempre también. Nos tenemos que apoyar en ustedes también, en el sector privado es fundamental, tanto en veterinarios como en laboratorios, porque ese trabajo no lo vamos a poder realizar desde SENESA. Sí o sí necesitamos la interacción, que lo venimos diciendo, público-privada, para lograr el trabajo. Entonces, entiendo tal vez es que los productores o ustedes tengan que explicar estas cuestiones, pero porque están directamente en contacto con ellos, pero tiene que ver con un trabajo que se está buscando a nivel plan, a nivel país, para poder avanzar, y de vuelta, que los establecimientos empiecen a tener su diagnóstico. Ni siquiera estamos hablando por eso de un proceso de certificación, queremos hacer un primer diagnóstico, tiene que ver con eso también. Bien. Los sospechosos de FPA pueden ir a fijación de complemento y allí define sí o sí si es negativo o positivo. ¿Me podrás repetir? Porque justo se me cortó un poquito. Las sospechosas de FPA pueden ir a fijación de complemento y allí define sí o sí si es negativo o positivo. Sí, una vez que es sospechosa de FPA, después podés usar alguna otra técnica, si querés, diferente que no sea el FPA para detectar, digamos. Es decir, esa sospechosa la estás detectando en un momento donde tiene algún nivel de anticuerpos, que te dio el FPA, y después puedes llegar a utilizar otra técnica para ver si se define para negativa o para positiva, ¿se entiende? Pero más allá de que sea la fijación, puede ser también otra técnica, o puedes repetir el FPA. Fijación de complemento tal vez se usa como definitoria. No todos los laboratorios lo hacen tampoco, así que... Bien, bueno, acá hay un colega básicamente que promueve el hecho de, o llama a la coherencia de trabajar todos y de alguna manera todo se va a ir acomodando lentamente. Marcelo Hilario, sé que hoy pediste la palabra, no has escrito, ¿querés abrir el micrófono y hacer alguna pregunta? Acá hay alguien que ya agradece, ya te doy, Marcelo, agradece Sí. a Lorena y a Jorge por todo lo dicho y bueno, por las respuestas y consultas que se han hecho. Sí, Marcelo, por favor. Sí, bueno, con Jorge he hablado, soy Marcelo Rojas Panelo.
pero me entró una duda ahora. Si yo ya entré el año pasado con un campo del DOES total, antes que salga esta modificación, tuve positivos, estoy en etapa de saneamiento. Yo hice la pregunta hace un rato anterior. En el plan anterior, con un solo diagnóstico más a la totalidad de las vacas, negativo, ya el campo pasaba a ser libre, ¿no? Ahora, con este parcial, si uno hace al porcentaje que tiene que hacer, o a la cantidad de vacas que tiene que hacer, y sale una vaca positiva, tiene que hacer 2 saneamientos del total de las vacas 2 veces. Entonces yo pregunto, el que ya empezó el año pasado con el libre, ¿sigue con eso de que tiene que ser un solo diagnóstico al total de las vacas? ¿Se entendió? Espero. Creo que sí. Igual, a ver, te comento. Si es un establecimiento que viene bajo saneamiento con positivos, tiene que demostrar su finalización con esos 2 diagnósticos negativos separados entre 6 y 2. Ese es correcto, ¿no? Lo mismo, si es un establecimiento que viene libre, puede continuar con su proceso de certificación con la tabla del anexo 3. Y en este caso, si a un establecimiento que hace el muestreo de ese porcentaje y resultan positivos, ahí ya cumplió con hacer su determinación de estatus. ¿Por qué? Porque la determinación de estatus me dio que es un establecimiento con positivos. Con lo cual ahí el trabajo ya obviamente no se clasifica como negativo y lo que tiene que cumplir es con el mismo proceso de saneamiento que inició cualquier otro establecimiento antes o que pueda llegar a iniciar después. O sea, ese establecimiento que hizo esa parcialidad y dio positivo, tiene que iniciar el saneamiento y ahí ya los saneamientos corresponden a muestrear la totalidad. Una y otra vez, hasta tanto se vayan eliminando todos los animales positivos, hasta lograr sanear el establecimiento, que eso pedimos que lo demuestren de la misma forma que todos, con 2 diagnósticos negativos separados entre 6 y 12 meses. Pero en el, perdón. Claro, sí, Marcelo, perdón, te aclaro. Eso no cambió, el saneamiento sigue siendo exactamente como estaba en la 67, son 2 sangrados entre 6 a 12 la totalidad. Lo que puede haber ocurrido en tu caso, que esas cosas sí pasaban, es que pensé que había perdido la conexión. Puede haber sido un animal, no sé cómo fue el caso ese. A veces cuando es un animal o son pocos animales, se evalúa, se hace una evaluación epidemiológica puntual y se hace un sangrado a la totalidad y se ve ahí cómo dio y en base a eso se define a nivel local si alcanza ese único sangrado o no. No sé cómo fue el caso que vos manejaste. Sí, no, está bien, pero eso es lo que preguntaba, porque ahora sale, con este sistema nuevo, sale un positivo, hay que hacer la totalidad 2 veces. Antes, por ahí, salía uno positivo, podíamos hacer uno más, y si era todo negativo, se nos podía dejar ya llegar a dar el libre. Eso es lo que preguntaba. Bien, eso no cambió tampoco, la posibilidad de hacer el análisis epidemiológico tampoco cambió, sigue vigente. Es decir, bien, gracias Lore por la aclaración, lo pescaste mejor. Tiene que ver con eso, con esos diagnósticos que por ahí se mostraban 1000 vacas y aparecía una positiva. Eso se recurría a un análisis epidemiológico, se podía resolver la situación, se podía remostrar algunas vacas, y podíamos seguir incluso consiguiendo el libre. Eso va a seguir estando. Pero bueno, ya obviamente si se confirma esa situación que son positivos, ¿no? Recordemos, a ver, porque si es una vaca positiva y hacemos el análisis epidemiológico, es una vaca abortada, es un establecimiento que venía con años por ahí de positividad, y ya el análisis epidemiológico va a decir que es un animal positivo, realmente, por más que sea uno, lo exagero. Por ahí pueden ser 15 vaquillonas jóvenes y en el análisis epidemiológico resulta que en realidad las vacunaron tarde. Puede ocurrir que luego se remuestrean y dan sospechosas y se remuestrean una vez más y dan negativas. ¿Entiende? Por eso también está esta instancia de análisis epidemiológico para no condenar a un establecimiento, así como lo dice la resolución, que no condice el resultado del laboratorio positivo con la real situación epidemiológica. Bien, gracias. Bueno, hay muchos
muchos agradecimientos de parte de los colegas. Claro, todo el tema de comentarios, preguntas, la charla, la exposición. Así que si no hay otra cosa en este momento por preguntar, desarrollar, le damos el agradecimiento Tati, enorme ¿me a permitís? y a Lorena. Y bueno, Me les mandé un pedimos a chat y todos. no me lo leíste, Tati. A ver, nada, vos sabés que te iba a decir, perdóname, tenés razón, que lo hicieras vos públicamente, o querés que te lo lea, bueno, te lo leo, no hay problema. Está. No hay problema. Para el caso de DOES total, el productor lleva un certificado que le dice cuándo tiene que hacer la recertificación. En el caso del DOES parcial o muestreo negativo, el productor no tiene ninguna certificación. O se hace el mismo certificado del DOES total. No lleva un certificado. No lleva un certificado, pero sí un registro en SIGSA. En el sistema va a figurar con esa clasificación. Lo mismo también está el libre. Lo que pasa es que a veces el certificado lleva un papel firmado por el veterinario. En este caso va a quedar un antecedente sanitario en el registro del sistema solamente. El anexo tiene, Jorge, pero es el certificado que vos tenés que presentar con los datos del veterinario. O sea, el veterinario tiene que llevar a SENASA, donde está la firma del local de SENASA y te dice hasta cuándo tiene validez. Llama la atención que, te digo porque me lo han consultado algunas veces, que no tenga ninguna validación a través de certificados como ese, ¿no? Justamente por eso, porque no ingresa a un proceso de certificación. Ajá. Entonces bueno, no lleva perfecto. un certificado. Entonces, por eso, cumplió con su tarea de realizar la DOES. Eso va a quedar, si presentan los papeles, los protocolos de diagnóstico, van a quedar registrados en el SIGSA con esa categorización. Pero no lleva ningún certificado porque incluso, es decir, no requiere ni el proceso de certificación, tampoco se le va a eximir del control de movimientos, que es lo que le da el libre. Es decir, no hay ninguna garantía para certificar algo. ¿Se entiende? Sí, el cumplimiento de la tarea va a quedar registrado, por supuesto. Pero como repetimos, no ingresa a un proceso de certificación. Tal vez podemos diseñar algún anexo para decir cumplió con su tarea, pero por ahora no. A eso es lo que voy. Perfecto, gracias. Te hago una sola pregunta que hay acá, así cerramos. Creo que alguna vez ya lo habían contestado, pero bueno, si se puede no realizar el saneamiento de un establecimiento positivo, ¿qué sucede si no se hace? ¿Se puede o no realizar? No, hay que realizarlo. Se puede no realizar. Claro, no. No se puede no realizar. De hecho, la 67 estipula los tiempos del plan de saneamiento, también estipula un tiempo máximo para conseguir ese saneamiento en la 67, recordemos que es de 3 años, desde que se inician las tareas de saneamiento. Hay que hacer los diagnósticos para conseguir el saneamiento de 3 años, hay que elaborar esa cuestión y obviamente cualquier incumplimiento deriva en un incumplimiento de la norma. Y tiempos pasados al respecto de eso, perdón, acá tengo la nena que ya quiere ir a comer. Pasados esos tiempos, hay que justificar por qué ese saneamiento también demoró más tiempo y hay que presentarlo en la oficina local, esa justificación. Bien. Bueno, colegas, muchísimas gracias a todos. No sé, Rodolfo, Carlos, algo para agregar, si no, realmente ha sido una noche por lo menos entretenida, a pesar de todo. Ahora, indudablemente, vamos a ver un poco de fútbol, seguramente muchos de nosotros. Pero no, la verdad que agradecidos a todos por estar. Carlos, Rodolfo, no sé si... No, nada más, algo, simplemente agradecerles tanto a Lorena como a Jorge la participación y a todos los colegas que nutrieron un poco esta reunión con sus preguntas. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muy bien. Chicos, Lorena, Jorge, los dejamos liberados. La verdad que muchísimas gracias. Ya, Jorge, hay mucha demanda de la niñez, así que bueno, lo dejamos tranquilo.
Bueno, muchas Gracias, gracias. Jorge. Gracias, como siempre, gracias, estamos a disposición y sobre todo esta parte del debate y con el respeto con el que se genera el ida y vuelta de Me consulta. parece que eso es lo más rescatable de las últimas reuniones que hemos tenido. A pesar de que puede haber discrepancias, el hecho del tono, la forma, la manera, creo que ha sido en una forma, estamos creciendo, me parece, en este tipo de debates. Bueno, muchas gracias para todos. Buenas noches y nos vemos pronto. Saludos, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Buenas Carlos noches. Zenobi.